película de Marty, por Chantaje ejemplo. en Broadway. ¿Y Marty? Claro, o sea, que él era un tipo Bueno, y Trapecio, que hemos pisado ¿Trapecio? aquí. muchas películas. Con Gina Lollobrigida, que te Alberto de encantaba. Cuenca, muy buenas noches. Querido José Luis, Nos pues, queda poco por decir, porque aquí tus amigos... Seré telegráfico, ya tus se lo han amigos empollado. han contado de todo, menos... Es que veo que viene empolladísimo. El placer de la aventura. Bueno, vamos a ver, el placer de la aventura eso es muchísimo en el Halcón y la Flecha. A mí me parece bien que lo llamaran The Flame and the Arrow porque es muy simbólico. Esa flame puede ser, evidentemente, la llama o la antorcha del amor, pero también es la antorcha de la rebelión. Yo creo que está jugando con ese doble sentido, ¿no? Y me parece que el título francés, que es precisamente Le flambeau et la flèche, la antorcha y la flecha, refleja también muy bien lo que dice la película. Si se hubiera titulado como se pensó titular The Hawk and the Arrow, se le da demasiado protagonismo a Ulrich, al malo, ¿no? Al halcón. Y en cambio, en este nuevo título de Flame, se le da más protagonismo al principio femenino y también al principio de la revolución. Yo solo añadir que el contexto histórico está bien trabado, puesto que efectivamente hubo rebeliones en el siglo XII contra Federico Barbarroja por parte de los lombardos, de modo que, aunque evidentemente ese siglo XII que nos plantean es delirante completamente, sin embargo, por lo menos tiene un trasfondo real. Tuvo muchísimos problemas con Lombardía el bueno de Federico Barbarroja, que además era un emperador estupendo y probablemente más moderno que los propios que se rebelaban contra él en el momento. Pero hay un trasfondo histórico real y la película es desternillante, genial y divertidísima. Yo recuerdo una de las primeras películas que vi de niño fue El temible burlón, que es en el fondo una secuela del Halcón y la Flecha, una película de Siodmak, en la que la pareja Cravat-Lancaster también brilla con sus cabriolas y sus piruetas. Y la verdad es que después vi, ya tendría 7 o 8 años, El Halcón y la Flecha y me fascinó. Y esa fascinación inicial la he recuperado y la voy a recuperar ahora viéndola de nuevo, que me parece una película fantástica, sólida y soberbia. Es que además, muchas gracias, Robert Siodmak y Jack Turner tuvieron prácticamente una vida paralela, porque hicieron westerns de todo tipo de escenas, cine negro, y además estas películas son muy parecidas. Se hablaba incluso del principio de Arquímedes, cuando volcaban la barca y iban caminando por el fondo del mar, que iban respirando... En El temible burlón. En El temible burlón, que era una película como esta, llena de simpatía y de alegría. Y también de liberación, porque había unos buenos y unos malos. Y tenían esas peleas y le permitía pues que naturalmente ejerciera de esas acrobacias que había trabajado en un circo por Lancaster. Parece ser que casi todos los números los hizo él, que no tuvo ningún tipo de doblaje, lo cual era evidente porque tanto él como Nick Cravat formaban pareja, habían trabajado durante mucho tiempo en circos. Y a esto hay que unir, además de a Waldo Satt, el guionista del que hemos hablado, Ernst Haller, que era un fotógrafo de los más grandes y que ha hecho unas películas estupendas, estaba también metido en Lo que el viento se llevó, y por supuesto Max Steiner, que compone una música italiana con unas resonancias italianas realmente estupendas y que apoyan mucho a ese tono desenfadado y aventurero que tiene la película. Tanto Steiner, el músico, como Haller, el jefe de fotografía, fueron nominados para el Oscar. Sí, lo que pasa es que entonces este tipo de películas no se estilaba, no era el cine aventurero el que más se caía entre las papeletas de los sesudos miembros de la Academia. Pero bueno, yo creo que lo vamos a pasar muy bien y como dice Juan Manuel de Prada, hagan una excepción y dejen que sus hijos, sus chavales vean esta película porque es, yo creo, vista a esa edad, es inolvidable. Con todos ustedes, El Halcón y la Flecha de Jack Turner. Aquí estamos, de regreso de esa Lombardía extraña edificada en la Warner Brothers en Hollywood. Es una película del año 1950 que fue un buen año para el cine. Ese año probablemente se harían como 10 o 12 o 15 obras maestras. Entonces estaba la caldera a pleno funcionamiento. Es el año, por ejemplo, en que en un suburbo de Londres, según leo aquí en las notas, muere a los 47 años Eric Blair, más conocido como George Orwell. El autor de 1984, Rebelión en la Granja, escribió un libro clásico también sobre la Guerra Civil Española, Homenaje a Cataluña. También muere en Buenos Aires Castelao, ni más ni menos que el gran dibujante gallego y escritor, etc. Cuando uno es tremendo, yo muchas veces por eso no quiero centrar la película en los años, solo
son muertes, muy pocos alegrías las que uno se lleva. Bueno, pero fue el año que Pablo Neruda publica su Canto General, uno de sus libros más conocidos, junto naturalmente con el primero, los 20 poemas de amor y una canción desesperada, desde el que vendió en año y medio como casi 2 millones y que a estas alturas debe ser uno de los libros, yo creo que más vendidos de la historia. También muere en Santa Mónica, en California, casi 80 años de edad, nada menos que Heinrich Mann, uno de los dos Mann, que fueron estupendos ambos, ¿no? Este es el autor del profesor Unrat, que le serviría de base a von Stenberg en la película El Ángel Azul, ¿no? Con Marlene Dietrich y Emil Jannings. Y también muere otro ilustre exiliado, que fue Kurt Weill, o Weill, como dirían los alemanes, ¿no? Que es el autor de la ópera de 4 cuartos, con Bertolt Brecht, con el que escribió Máquina Baja y tantas historias, ¿no? Y bueno, pues digamos que también ese es un año de fallecimientos. El bailarín ruso Nijinsky había, bueno, perdido la razón muchos años antes, pero era el hombre que dicen que los que le vieron bailar, que no hubo ni habrá nunca nadie como él, ¿no? Sobre todo en algunas, como la consagración de la primavera o la siesta con fauna, ya sabe usted que se elevaba y parece que se suspendía literalmente en el aire, como algunos buenos rematadores de cabeza del fútbol, como algunos delanteros, pero este dicen que estaba a lo mejor hasta 3 segundos, lo cual es mucho tiempo, ¿no? Ionesco estrena en el año 50 La cantante calva, la Bienal de Venecia premia la obra de Henri Matisse. Y otra noticia importante es el Mundial de Fútbol del 50, que tiene una gran acogida mediática, entonces no se utilizaba esa expresión, pero sí lo tiene, y que contra todo pronóstico Uruguay venció en Maracaná, en un Maracaná con casi 215, 220, no se ponen de acuerdo los estudiosos del fútbol en las estadísticas, pero vamos, una cifra como no se ha vuelto a repetir, en un Maracaná abarrotado que solo necesitaba su selección el empate, los periódicos estaban ya tirados, la mayoría de los periódicos en Río, diciendo Brasil campeón del mundo y contra todo pronóstico, porque empezó incluso marcando, Uruguay, un país de 3 millones de habitantes, les quitó el título. Esto produjo una desolación tremenda, hubo suicidios, y bueno, fue algo realmente terrible para los brasileños, que luego, como sabemos todos, pues se han rehecho y han ganado 5 campeonatos del mundo, son los que más han ganado. Se suicida en un hotel de Roma, en el Hotel Roma, quiero decir, en el Hotel Roma, en la ciudad de Turín, ni más ni menos que Cesare Pavese, la playa, etcétera, etcétera, etcétera. Y para terminar, digamos que los Oscar, tú hacías referencia a las nominaciones que había tenido esta película, ese año son para Eva al desnudo, que bate al Crepúsculo de los dioses. ¿Tú qué hubieras votado hoy? ¿Eva al desnudo o el Crepúsculo? Yo votaría Eva al desnudo. Bueno, complicado año. Es complicado, ¿no? pero complicado sí, año. Eva al desnudo. El premio a la mejor actriz fue para Judy Holliday, por Nacida ayer, que estaba estupenda, pero venció a Bette Davis, en la película de Eva al desnudo. Y bueno, estaba muy complicado. Ahí perdió James Stewart y perdió Spencer Tracy, otro Oscar con El padre de la novia. Él con Harvey ganó José Ferrer por Cyrano de Bergerac, que yo se lo hubiera dado probablemente a Spencer Tracy, porque no se puede estar mejor que aquel hombre cuando entra en casa después de una boda y se quita los zapatos, se desanuda los cordones de los zapatos en una casa llena de confeti y serpentina, y realmente esa imagen era prodigiosa. El mejor director fue para Joseph Mankiewicz, que superó a John Huston por La jungla de asfalto y a Carol Reed por El tercer hombre y a Billy Wilder por El crepúsculo de los dioses. Por eso decía yo que eran buenos años, ¿no? Y digamos, para terminar, que el premio Nobel de la Academia Sueca de Literatura se lo dio a Bertrand Russell. El año anterior había sido Faulkner. Y ahora, si os parece, pues hablamos de la película. Yo lo único que me he fijado es que cuando hemos vuelto de la película, yo no sé si Bustos ha puesto un plano general, teníamos todos una cara de relax, una sonrisa, esa sonrisa de satisfacción, de quedarte relajado, de haber disfrutado, de habernos divertido, con esos toques de humor. Vuelvo a lo mismo, ese colorido. Y que le habían dado al malo su merecido. Exactamente, porque termina bien. Además era malísimo. Termina malísimo. Un malo impasible, ¿no? Bueno, 2 malos. Hay 2 malos. Pero el otro, el italiano, que yo creo que también era muy malo, pero tenía una cierta vertiente humana. En cambio, el alemán Ulrich no El alemán tenía. tremendo. Por eso todo el rato aparece el gris. Porque yo vuelvo a los colores, ¿no? La utilización de los colores. Se llama el actor alemán. Allenby. El que hace eso. Y el otro es el famoso Robert Douglas, que le hemos visto
visto en casi todas las Y películas de ella, aventuras. y ella que está estupenda, Lynn McMahon, la mujer Esa es la mayor. nonna Bartoli. Sí, la nonna Claro, pero Bartoli. fijaros la carga de profundidad que tiene eso también, la de la mujer. Mujer que le abandona a él y además cómo le llama, además le dice, ¿qué quieres hacer de nuestro hijo? Que es lo único que me diste, quieres hacer un miserable como tú. Él, montañés. cómo le dice además a su hijo, dice, mira, está tu madre, te quieres convertir en eso. Y este hombre que tuvo que pagar para conseguir lo que quería. O sea, las cargas de profundidad son situación muy... es tremenda, ¿no? Sí, no, eso era Es una insólito. situación Claro, insólita en una insólita, película. por eso de Es aventuras. muy dura, ¿no? Ahora, daros cuenta que ella también se redime porque Ulrich la mata indudablemente.